Se adentró cada vez más y más en la espesura de aquel universo tan extraño. Y aunque había viajado y explorado selvas tan distantes en otras ocasiones, aquella le parecía muy distinta a todas, tan extraña, tan suya, y no podía entender por qué. Quizá por los colores que a lo lejos le inspiraban sensaciones nuevas, angustia, miedo, terror, o quizá los gritos de mil y un aves que más allá de sus ojos se mezclaban con el aullido de macacos y un eterno murmullo proveniente de algún lugar, o de todos los lugares, ¿cómo poder saber? Caminó sin siquiera imaginar lo que su temeridad hacía, sin vacilar, sin titubear. Sus pasos se mostraban arrogantes ante las columnas que en silencio veían su peculiar avance. Voces y figuras se mezclaban en aquella espesura que se abría frente a él, entregándose como aquella virgen a su amado que se acerca. Por un instante, así, la duda vino a acompañarle. No sabía a ciencia cierta qué es lo que buscaba, o por qué se había empeñado en esa loca aventura por tierra de nadie, lejos, solo. Pero le consolaba el hecho de que aún en medio de la más sórdida multitud, siempre había estado solo, y solo le gustaba vivir. Así que no le era difícil, ni extraño tan solo el caminar. No supo cuánto tiempo transcurrió, ni tampoco importaba. Se mofaba de él, de la vida y de la muerte. La distancia misma parecía a sus ojos motivo de burla, así que se limitó a saltar inmensos troncos, veredas, senderos, riachuelos en medio de un mundo cada vez más y más tupido de escondrijos y motivos, todos ellos cómplices de la inédita locura que se empeñaba en concretar. El inmenso calor se apartó para dar paso a un viento helado que no podía creer sentir a su costado. Sus ojos parpadearon y a lo lejos creyó mirar un gran vacío, semejante al que llevaba en su pecho, en su corazón. Se detuvo y no cesaba de indagar, de mirar a todos lados, transpirar. Su respiración se empezó a cortar con esfuerzos sobrehumanos por dominar el increíble miedo que venía a acompañarle. Era una sensación nueva, una historia por contar, una broma en medio de otra igual. El hombre que nunca había vacilado, el que nunca había cometido un error ante el peligro, que nunca había conocido el terror, quien se jactaba de haber crecido más allá de la luna y las estrellas, tan fuerte como los más robustos cedros, como un baobab que reina sobre todos. Sí, él ahora lo podía sentir, y no solo eso, sino que lo vivía con la mayor intensidad y la más grande de las angustias, lo que nunca había esperado, lo que jamás había siquiera imaginado. Él, el gran señor de lo creado, ahora temblaba como un niño, tanto que con dificultad podía sostener entre sus manos aquel fusil en el que tanto había confiado antes. Sus rodillas vacilaban y se podían escuchar los latidos de su corazón, que más y más se empeñaba por saltar de su pecho adormecido. Las gotas de sudor corrían presurosas a lo largo de su rostro, nacidas de una frente que ya se mostraba cabizbaja, vencida por el peso de la empresa. Sí, era mayor que él, mayor que sus fuerzas, mayor que su vida misma, mayor que su débil fe. La jungla parecía gritar con más y más fuerza que al principio. Los aullidos se multiplicaban y llenaban de horror su ya de por sí menguado talante. Hubiera deseado salir corriendo y lo hubiera hecho de no ser porque sus piernas le traicionaban y sabía que no podría sostener la carrera por mucho tiempo. De pronto un macaco saltó frente a sus ojos con el grito más desgarrador que pudiera recordar. Sintió que su alma saltaba abandonándole en un segundo, al tiempo que perdía toda noción de sí mismo. El rifle salió disparado en tan tremendo impulso que no pudo sino dejar escapar un grito desesperado y sin reprensión alguna. Cayó de rodillas y vivió la impotencia del orgullo que se ve vencido. Pudo recobrar poco a poco su sentido, respirando con torpeza y procurando tener noción de su propia vida, buscando sentir y saberse vivo aún, como dudando de lo que había pasado, lo que había sentido,
creyéndose en otro mundo, en otra dimensión, ajeno a su dolor. Poco a poco sintió que su alma volvía a él. Abrió sus ojos poco a poco y pudo percibir aquel aroma a lluvia, a tierra, a olvido. Inclusive alcanzó a distinguir a aquel viejo macaco que a lo lejos aún le miraba con aire de grandeza y de poder, con la satisfacción de haber humillado al intruso que había perturbado la paz y la armonía de su hogar. Se incorporó lento y quiso consolarse con el hecho de ser la jungla un testigo mudo, uno que no iría por ahí con la novedad de sus tropiezos. Buscó con sus manos el arma que momentos antes había lanzado sin dirección alguna. Se sintió indefenso y a la vez el más pequeño de los hombres. ¿Por qué?, se preguntaba, si tan solo era un pedazo de metal, un trozo de orgullo y de fanfarronería, y eso es todo. Sin embargo, se había convertido desde hace mucho tiempo en su mundo, su pedestal, su vida. De él dependía y con él se sentía seguro, aunque no valiera nada, quizá nada, tanto como él. Buscaba afanoso entre los matorrales, con su mirada más allá de las grandes hojas desprendidas de los árboles, cada vez con más ansiedad, con más desesperación. Sintió su pulso cobrar vida y desenfreno cuando el tiempo pasaba y pasaba sin que pudiera encontrar aquella salida y defensa de papel. De pronto sus ojos brillaron y su semblante se vistió de alegría cuando alcanzó a ver la punta del cañón, aquel que se asomaba de detrás de un tronco viejo, como compadeciéndose de su pobre e iluso amo. Corrió y lo tomó afanoso, con todas las fuerzas de que era capaz en ese momento. Se aferró a él y de pronto algo llamó mucho su atención. No pudo evitarlo. Era algo impronunciable, intangible, extraño. No sabía a ciencia cierta lo que era aquello, pero ahí estaba. Era real, lo podía sentir, lo podía oler, casi palpar en el aire turbio que empezó a llenar el ambiente, y tembló. Sí, empezó a estremecerse de manera inédita, de forma incontrolable. Buscó refugio en algún lugar, en donde sea. ¿Pero un refugio de qué?, se preguntaba. Y sin saberlo avanzó por la densa jungla lo más rápido que le era posible. Retiraba matorrales, inmensos matorrales. Todo parecía más grande que antes. Todo era enorme. La tierra se hacía cada vez más y más profunda, la vegetación más densa. Los árboles eran gigantes que a su paso le lanzaban gritos e injurias. ¡Intruso! ¡Maten al intruso! ¡Vete! ¡Corre! ¡Huye! Enormes y desfigurados rostros le seguían a cada paso. Sonidos, figuras, todo se agolpaba por su mente, su aturdida mente que más no podía distinguir la realidad de lo ficticio. Todo daba vueltas, todo, y todo se volvió en contra de él, y su vista se nubló. El silencio era lo único que podía percibir. Abrió sus ojos y una vez más se incorporó de forma lenta y con mucha pesadez. Le dolían sus piernas, sus brazos, todo. ¡Mi rifle! Fue lo primero que pensó. Extendió su mano y ¡ah, qué alivio! Suspiró mientras lo tomaba entre sus manos. ¡Qué tonto!, se decía a sí mismo. ¿De qué tienes miedo? ¿De qué huyes? Sonrió de forma fingida y de nuevo pudo escuchar lo que no se nombra, sentir lo que no se vive, palpar lo que no se ve. Notó con claridad que la jungla estaba en silencio. Ni un ave a lo lejos, ni un macaco inquieto, ni un susurro, nada, nada. Ni aun las hojas de los árboles parecían moverse. Se quedó inmóvil, tácito. Sentía palpitar su pecho cada vez con más y más fuerza, y otra vez pudo percatarse de su inquieta respiración, agitada, llena de terror, el sudor de su frente brotando a raudales. No es posible, otra vez, no, ya no. Es una broma, sí, una broma de este inhóspito, inútil lugar. Me voy, me voy. Fue entonces cuando sintió su presencia. Supo que ahí estaba, junto a él. Siempre lo había estado. Todo había sido parte de la misma broma, del mismo juego. Y en ese juego él era el perdedor, no el cazador, sino la presa. Vio cómo se movían los matorrales frente a él, casi sin hacerse notar.
dejando escapar un extraño hedor a muerte que nunca hombre alguno podría olvidar. Tragó saliva casi sin poder hacerlo y empezó a arrastrar muy discretamente sus pies hacia atrás en un vago intento por engañar a su derrotado orgullo. En tanto aquella presencia que tanto le había seguido le observaba, sigilosa, cubriendo su verdadera identidad bajo el auspicio de su intensa mirada, sedienta, sigilosa, muy cauta en sus gestos, pero muy precisa en sus motivos, y al fin apareció. Sus ojos eran profundos como un abismo, intensos como el fuego que podían revelar a través de sus pupilas, encendidos, sí, llenos de odio y rabia, sedientos. Su piel era brillante, de terciopelo, salpicada por la luz de la luna en una noche estrellada, su figura ágil y diseñada a la perfección para dar con la vida de sus presas, su andar tranquilo, sereno, sabedora de su hora y su momento, y ese era su momento, su reino, su dominio, su oportunidad, y más aún cuando se alimentaba de la flaqueza y terror de aquel que ya solo esperaba ver en su pecho las garras de aquella bestia, de aquel que ya solo esperaba el instante de verse devorado, aquel que se engañaba con una huida de oropel. No supo con qué ni en qué momento tropezó con algo. No lo supo sino hasta que cayó hacia atrás y así, sentado e ignorando el dolor, se fue arrastrando hacia donde fuera, con tal de salir de aquel lugar, de aquel instante, de aquella pesadilla. Su corazón estaba a punto de estallar en mil pedazos, su frente arrugada, temblorosa, sus quijadas no podían expresar acción alguna, sus ojos no podían parpadear. Sintió detenerse con algún tronco que, cómplice de todo, se volvía también en su contra, y parpadeó un segundo mientras volvía su mirada para empuñar su arma. Como pudo, le alistó y apuntó. Ya no estaba. Sin embargo, le sentía aún con él. Podía sentirla vibrar con el aroma de la daga que impávida acechaba. Sus ojos indagaban todo, cada rastro, cada matorral, cada hoja. Mientras tanto, a través de la densa oscuridad de la jungla, destellaron un par de ojos fulgurantes cual centellas. Los matorrales temblaron y un voraz rugido recorrió toda la selva. El rey saltó con furia por su presa. La presa solo gritó y... Nadie supo a ciencia cierta lo que pasó aquella tarde, ni tampoco importaba. La tarde dominaba el horizonte con púrpura y fuego. Las voces eran las mismas, los colores, la espesura de la selva con sus 1000 actores en su seno, y en medio de ella solo una mano que asomaba ensangrentada a través de un matorral, inerte, sin vida, aferrada a un fusil con su carga lista, junto a un inmenso árbol que parecía eterno, huellas sin figura, ropas desgarradas, una historia sin gloria y una vida sin razón.